Bien, gracias. Muy contenta de la invitación. Hola, buenas tardes para todos y todas. Bueno, ya tú lo has dicho, mi nombre es Alexa Rochi, soy fotógrafa feminista y es guerrillera firmante del Acuerdo de Paz. Bueno, pues creo que ante la situación por la que atraviesa el país, pues es necesario sentarnos a hablar de todo, ¿no? Pues nada, pues mejor que este espacio no pueda haber y bueno, compartir el espacio con la profe Silvia, mucho gusto y bueno, a intercambiar la palabra. Hola, sí, la profe Silvia. También tratando de escuchar, nos hace falta mucho escucharnos, conversarnos, eh, y pues acepto el espacio con gusto, digamos, la idea de que desde las universidades se tejan estas conversaciones, estas propuestas, estas reflexiones, pues son muy necesarias. Digamos, el diálogo más allá del cliché de que dialoguemos, creo que sí es una herramienta poderosa para poder, digamos, vislumbrar algunas alternativas ante un panorama, digamos, muy confuso, pero que también resulta ser esperanzador cuando nos sentamos entre todos y todas a poder conversar acerca de para dónde podríamos ir, qué podríamos hacer. Y bueno, pensando como siempre que la academia tiene que estar muy comprometida con estos procesos sociales y que debe, digamos, ser muy responsable con su función social de ir alumbrando entre todos y todas, ¿no? No como vanguardia, sino como con la idea de tejer, de articular, de traer de la historia, de traer de las otras ciencias sociales, de mirar desde la administración pública, que seguramente hay muchísimas cosas que hacer y que aportar. Y bueno, pues creo que este escenario da para eso. Muchas gracias, mujeres, por estar. Qué chévere tener el poder, los saberes y las diferentes experiencias de dos mujeres tan diversas como ustedes en este espacio, aportándole pues a la comunidad académica de la Escuela Superior de Administración Pública, que es donde estamos formando pues las personas que en teoría se van a encargar de entrar a las instituciones y realmente hacer una transformación desde dentro de las instituciones, ¿no? Eh, pues listo, después de esta presentacióncita rápida, pues ahí ya tenemos unas personas conectadas, entonces si quieren arrancamos con unas preguntas que les enviamos también. A mí me gustaría que primero Silvia y luego Alexandra me contaran desde su perspectiva cuál consideran que es el detonante social de las guerrillas liberales en Colombia. ¿Qué fue lo que hizo ese clic realmente? ¿Qué estaba pasando en términos sociales, económicos, políticos, para que las guerrillas liberales se gestaran y para que esa semilla de rebeldía y de querer transformación a través de estas diferentes formas de lucha pues empezara en la sociedad colombiana? Bueno, pues digamos que el tema de la tierra en términos, digamos, estructurales ha sido una problemática que ha acompañado mucho en la movilización y el movimiento social. Digamos que el hecho de muchos conflictos irresueltos que pasan por allí, pero también pasan por una constante
exclusión de múltiples sectores de la sociedad, de los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres, bueno, todas estas elementos de lo que algunos académicos llaman las clases subalternas han sido históricamente excluidos de un relato de nación y sobre todo no escuchados en términos de sus intereses, deseos y necesidades para construir proyectos y posibilidades de vida digna. Entonces, digamos que la emergencia digamos, esa contrarreforma de facto que se da en el 44 más o menos, cuando luego de algunas pinceladas de la reforma del 36 empiezan a expulsar gente a las ciudades también, y empieza un poco a ver como esa contrarreforma que lleva a que lo poco que se había podido avanzar desde el Estado y desde la poca intencionalidad en términos efectivos que podría arrojar esta reforma, ahora que tú hablas de la función de los servidores públicos en algunas instituciones, creo que algunos estaban realmente convencidos de la necesidad y de la posibilidad que habría esta reforma para poder construir otro país y otras formas de relación y de trabajo, de relaciones sociales, pues se va al traste cuando sobre todo por el gremio ganadero se encuentra de facto una contrarreforma, digamos, agraria en el campo que persigue a muchas de estas personas consideradas pues liberales en términos también de querer unas reformas y de querer unas reformas abiertamente, y eso es muy interesante decirlo también, ni siquiera en órdenes del comunismo y del socialismo, sino abiertamente liberales, y que la defendían y que la defendieron desde su idea, desde su concepción y desde la convicción de que eran necesarias, ¿no? Entonces la persecución que se da desde su opuesto, en ese momento el partido conservador, a perseguir a quienes defendían estas ideas que pasaban por esta reforma, pero por otras muchas, y que luego, digamos, tiene una expresión dentro de la vida electoral, ¿no? Estos inconformismos recogidos en una figura, pues como Gaitán y lo que significó su asesinato. Muy interesante también, creo que esta es lo que significó el Bogotazo también es muy diciente de nuestra realidad, porque yo siempre he dicho que no entiendo por qué en la historia se denomina como el Bogotazo, pudiéndose llamar el gaitanazo o el colombianazo o no sé qué otra cosa, pero seguramente ustedes también lo estudian mucho en la SAP, el nivel de centralismo de este país es tal que solo se denomina Bogotazo, cuando realmente el impacto de esto fue a nivel nacional prácticamente, digamos, de manera particular. Yo soy de Barranca Bermeja, y en Barranca hubo, luego del asesinato de Jorge Eliezer, un lapso un momento en la historia muy poco conocida. Hay algún par de libros sobre ellos, sobre los 10 días de poder popular que hubo en Barranca fruto del asesinato de Gaitán, en donde la gente realmente, digamos, utilizó la rabia del asesinato de su líder, pues digamos, un municipio con mucha formación sindical, en donde realmente los sindicalistas se reunían todos los viernes a las 5 de la tarde a escuchar a Gaitán en su discurso digamos, a reflexionar y hablar sobre qué decía Gaitán. Digamos, utilizaron esa rabia y esa indignación que les dio el asesinato de su líder para decir, nosotros tenemos que, digamos, tomarnos el poder y ser poder y ejercer el poder. Y es así como se forma una junta popular, por ejemplo. Se forma una junta popular, además muy diversa, y eso es muy interesante porque creo que nos habla con lo que pasa hoy. Entonces, en esa junta perfectamente habían médicos como el doctor Buendía, perdón, estaban las prostitutas, estaban los trabajadores sindicalizados, estaban otras personas de otros oficios en ese momento, abogados, etcétera, y todos hacen una junta popular y gobiernan la ciudad por 10 días, ¿no? En donde tratan como primera medida de preservar la vida de los que se consideran abiertamente conservadores, del alcalde conservador en ese momento que cae, pues que lo tumban y lo ponen en la cárcel
también como una manera de preservar su vida, pero con la convicción de que era este pueblo excluido, este pueblo que nunca había sido escuchado, que además no lo habían dejado votar por su líder porque se lo habían asesinado, quién podía tener las riendas, digamos, de la ciudad. Esto, bueno, lo cuento rápidamente. Finalmente las élites liberales hicieron que muchas de esta gente, Rafael Rangel, que era uno de sus líderes, y otros todos se rindieran, se entregaran, porque rodearon Barranca Bermeja, digamos, había una presión militar muy fuerte sobre el municipio. Esta élite liberal los convence de que se entreguen, y finalmente son perseguidos, ¿no? De nuevo son perseguidos, quieren apresarlos, entonces ellos se van al monte, hacen una guerrilla, la guerrilla liberal es de Rafael Rangel en Santander, y luego ellos hacen un proceso de negociación también, y es donde surge el MRL, y luego Rangel es también incluso diputado. Pero en términos generales es como la necesidad de poder ser, de tener una voz, de hacer un ejercicio de constituyente en términos de ser poder y de ejercer un poder y una idea de vida digna y de país en ese momento de ciudad, que es digamos, perseguida por el statu quo, fundamentalmente por los conservadores, pero luego también desafortunadamente por las élites liberales. Dejaría hasta por ahí porque si no podemos hacer aquí todas las clases, que además me encanta el tema, pero lo dejo por ahí. Listo, profe, gracias. Alexa, cuéntanos. ¿Tú me puedes repetir la pregunta que al inicio, no sé, tengo problemas con mi internet y se escucha así un tanto entrecortado? Listo, tranquila. Que desde tu perspectiva, ¿qué crees que fue el detonante fundamental en el origen de las guerrillas liberales en Colombia? ¿Qué crees que fue lo que hizo ese clic para que las guerrillas liberales se originaran en Colombia? ¿Cuál era la situación social o qué crees que era lo que estaba pasando? Nos hablaba la profe pues de el tema de la tierra, la reforma agraria, del asesinato de Gaitán. ¿Qué crees tú que estaba pasando en ese momento para que la gente decidiera realmente combinar estas formas de lucha y empezar a defenderse incluso de alguna manera del statu quo? Pues primero que todo, ahí sí, como mencionaba en un inicio la profe, pues para nadie es un secreto que los conflictos o el conflicto por el que atraviesa el país desde hace muchos años, pues esa base de la tierra, ¿no? Esa base de la tierra y la disputa entre los grandes terratenientes que han existido toda la vida y quienes no tienen y que, bueno, son víctimas de estos. Y que si nos ponemos por decir, particularmente las FARC surgen por eso en el 64, ¿no? Porque no fue un tema como de querer, no sé, como decir, ay, vamos a inventarnos una guerrilla a ver cómo nos va aquí para allá, monte adentro, ¿no? Sino porque prácticamente las razones por las que en ese momento Pedro Antonio Marín, que lideraba una junta de acción comunal sobre esta región, sobre el sur del Tolima, pues las exigencias eran las mismas de ahora: una escuela, un puesto de salud, una carretera para que los y las campesinas pudieran sacar como lo que produce su terruño, ¿no? Y ahí es donde se inventan esta vaina de las famosas repúblicas independientes, y que al igual que ahora a unas solicitudes y a unas peticiones sociales, pues todo lo solucionaron a plomo. Entonces, de entrada es eso, porque ya el resto ahí, dijo la profe, hay mucho que decir, pero como para no comenzar ahí a machucar. Listo, perfecto, muchas gracias, Alexa. Bueno, Alexa, desde la perspectiva de ustedes, las personas que han sido firmantes de la paz, ya entrando un poquito más en materia respecto al tema del acuerdo, ¿qué avance se ha tenido en la implementación? ¿En qué está trazada la implementación de los acuerdos? ¿Hay puntos que ustedes consideran en los que no hay voluntad política para poder implementarlos, o hay posibilidad de que se implemente realmente a cabalidad el acuerdo? ¿Qué nos está truncando el acuerdo? ¿Cuál es el estado hasta este momento desde la perspectiva de los firmantes? Pues yo creo que, bueno, actualmente es un tema de voluntad política, ¿no? Para nadie es un secreto que el gobierno que hay de Iván Duque, dirigido y coordinado por el uribismo, pues hicieron campaña de frente al país declarándole la guerra a lo que queda de un acuerdo de paz, ¿sí?
el acuerdo de paz, si bien hace poco la ONU entregaba un informe donde decía de que no se ha cumplido ni el 10% de lo que hay en el espíritu y su letra, pues también hay un reguero de complicaciones, por decir, hay 273 asesinatos de firmantes de un acuerdo, que pues que son 273 vidas que han sido silenciadas y que nadie responde, o sea, no hay gente capturada, no pasa nada por estos asesinatos, ¿no? Y que muy al contrario de estos asesinatos, pues lo único que hace es como bajar la nota, por decirlo de alguna manera, de los y las exguerrilleras que están en territorio. Pero sumado a eso también tenemos de qué hablar de que, o recordar más bien, de que el año pasado unos compañeros, unas compañeras que ya llevaban más de 2 años asentados en un terreno cerca de Ituango, tuvieron que irse precisamente de ese terreno, donde ya se habían como enraizado, por decirlo de alguna manera, con sus proyectos productivos y bueno, como pensar qué iba a ser su vida a mediano o largo plazo, muchos de ellos ya con familia, porque el ejército no daba las garantías, el gobierno no daba las garantías de estar allí, y para nadie es un secreto de que eso es una paramilitar, y que para nadie es un secreto que uno de los muchachos firmantes del acuerdo fue asesinado cerca de la recepción de esta ETCR o de zona veredal, como mejor la conozcan, ¿no? Pero también las implicaciones que hay para los proyectos productivos. O sea, aquí pasa algo y mucha gente dice, no me gusta el acuerdo de paz porque la plata que invierten, primero, hay que contar que eso no es plata del Estado colombiano, que eso es plata que ha dado los países garantes, la Unión Europea, la misma ONU, para la implementación de tal acuerdo, ¿no? Entonces, la plata no es del país, pero nosotros y nosotras, que el 95% pues somos provenientes del campo, que a estas alturas yo creo que muchos y muchas no saben qué es hacer una cuenta de cobro, por ejemplo, y comenzar, o sea, si no sabemos eso, que es fundamental, como entre los pocos que hemos podido conseguir empleo, como en medio de lo que es el ser funcionario público, pues mucho menos sentarse uno a organizar, a diseñar, a plantear un proyecto productivo, ¿no? Entonces los asesores o las asesoras ayudan a diseñar el proyecto productivo, no sé, de zapatos, pero el gobierno determina sí o no se desembolsa, y la plata no es del Estado colombiano, ¿no? Y un ejemplo muy claro de eso, y como de las tantas trabas, es un proyecto muy bonito, muy chévere, como es el de la montaña, que está en Ituango. En Ituango no, bueno, está en Antioquia, y es el de la montaña, y es que, o sea, la montaña no surgió como un proyecto financiado por lo que estaba dentro del acuerdo de paz, simplemente habían unas máquinas, porque nosotros y nosotras pues teníamos las condiciones, o creábamos las condiciones para fabricar nuestra propia ropa, y pues eran máquinas que se habían utilizado para la guerra, entonces fue como que bueno, pues tú pones 100.000, la profe pone 500.000, yo pongo 300.000, como que cada quien puso lo que económicamente estaba a su alcance, y bueno, como compremos telas, usted sabe cortar, el otro sabe coser, hagámosle a ver qué nos inventamos. Claro, ya cuando el proyecto tomó impulso y el terreno todavía no se había comprado, donde iban a desarrollar este proyecto de la montaña, salió el señor José Emilio Archila en redes, no, pero es que ese proyecto no está dentro de como de las cuentas alegres de ellos, ¿no? Siempre sale gente a titularse vainas que nunca ha hecho, y hubo una discusión en redes sociales, en Twitter, con el gerente, que es Martín Matalla, y este señor, fue como decirle, mire, nosotros no hace parte de sus cuentas alegres como el cuento, porque es que esto no es de ustedes, porque ustedes aquí no han puesto un solo peso, y porque el proyecto está donde está, porque la gente ha creído en nuestra voluntad de paz, como es su consigna, el eslogan de esta firma, ¿no? Y más allá de eso, pues tampoco hay garantías jurídicas, o sea, aquí, yo vivo en Bogotá, yo hice todo mi proceso de reincorporación de aquí, llevo 4 años, larguito, pero más allá, en los territorios no hay garantías jurídicas ni en ninguna parte, porque también hay mucho estigma, porque ahorita el que se va haciendo medianamente visible tiene que andar con una camioneta blindada y 2 escoltas. ¿Qué es eso? Por Dios. O sea, si a eso nos vamos, pues tendrían que dar no sé cuántas camionetas y cuántas escoltas, pero esa no es la idea.
La idea es de que aquí dejen de matar por pensar diferente, de que el que sale a, a decir yo no quiero más estar en la guerra, como hicimos la mayoría de los que estuvimos en las FARC en su momento, pues nos respeten la vida, ¿no? Pero y eso no ha venido pasando. Reitero, muestra de ello 273 exguerrilleros y exguerrilleras asesinados. Y no pasa nada porque sencillamente, y lo he dicho muchas veces, es que la gente, el país malinterpretó lo que era un acuerdo de paz. Uno, porque algunos en su mejor momento dijeron, ese acuerdo de paz es hoy entre la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos. Dos, porque se malinterpretó de que el acuerdo de paz era, o la paz de Colombia, era el silencio de los fusiles de las FARC, cosa de que no era así. ¿Sí? Porque aquí todavía están los del ELN, porque todavía se está resurgiendo nuevamente, hoy más que nunca, el paramilitarismo, porque están las bandas delincuenciales, en fin, hay un sinfín de cosas que todavía crean y avivan el conflicto del país, ¿sí? Y por último, que la gente que le apostó al proceso de paz, que la gente que creyó en el proceso de paz, estuvo muy al tanto hasta que vieron que los containers donde iban a ser depositadas las armas fueron cerrados. Porque sabían que si estábamos en armas no iban a poder, no se iba a lograr a nada. Entonces, la gente en esa malinterpretación de todo, entonces por acá nos dejaron solos. Si hoy en día matan a cualquiera, incluso el día de mañana me pueden matar a mí, voy a quedar convertida en un comunicado y en trino, y no pasa nada. Y así seguramente irán a hacer la ejecución del Plan Baile Rojo 2.0, que fue lo mismo que hicieron con la Unión Patriótica, ¿no? Y ahorita en las condiciones que estamos actualmente, hoy, pues es mucho más complicado, ¿no? Porque ahorita salió la gente de bien a darle plomo a los muchachos y muchachas que se están parando duro en las calles. Entonces tampoco, o sea, si no hay garantías para alguien que no tiene, que en principio, entre comillas, no tiene nada que ver con el conflicto, ¿sí? Ahora uno así como decían los abuelos, ¿no? El que tiene, uno sabe que tiene rabo de paja y no se arrima la candela. Entonces, imagínate, o sea, aquí tú piensas o pones algo en tus redes en decir como que, oiga, no estoy de acuerdo con lo que dijo tal político y no te bajan de mamerto, de castrochavista, de comunista, de guerrillero o de guerrillero. Gracias, Alexa. Sí, efectivamente, ahorita creo que todos y todas las personas que nos hemos atrevido a manifestar nuestra inconformidad como con estas formas y con el contenido de estas formas políticas que se han venido tejiendo, pues tenemos una etiqueta en la frente. Lamentablemente las redes sociales nos hacen muy visibles y nos exponen un montón. Alexa nos hablaba acerca de Ituango y nos hablaba acerca de que se sabe que son expresiones paramilitares y que quienes están asesinando sistemáticamente a los excombatientes, a los firmantes del acuerdo, probablemente son expresiones paramilitares. Entonces yo le quiero preguntar a la profe Silvia si nos puede contextualizar un poquito, aquí mezclando un poco entre actualidad e historia, por qué se originan las expresiones paramilitares en el país, qué pasó, qué estuvo pasando en Colombia, en qué momento decidió una expresión como el paramilitarismo instaurarse, cuál es la doctrina, de qué manera piensan estas personas, es gente a la que le pagan simplemente por asesinar o es gente que realmente tiene una postura política fuerte, tanto antes cuando se originaron como ahora. ¿Qué es el fenómeno del paramilitarismo, profe Silvia, y cómo podemos de pronto contextualizarnos un poquito respecto a eso? Dale. Sí, es muy pertinente. Creo que el clic de la pregunta anterior con esta tiene que ver con ese tema del paramilitarismo. Yo lo hablaba al principio y digamos que también las guerrillas liberales se defendían, les decía yo, de esta contrarreforma de facto que hicieron los ganaderos en el 44, y fundamentalmente el paramilitarismo tiene relación precisamente con esa idea de la seguridad privada, de los ejércitos privados de seguridad. Digamos, hay múltiples maneras de emerger y es claro que el paramilitarismo surge incluso antes de lo que nosotros conocimos como las AUC. Entonces uno podría incluso relacionar la primera emergencia de paramilitarismo con estos pájaros que llaman, ¿no? Estos ejércitos privados del Partido Conservador que estaban muy dispuestos, digamos, a defender los bienes, ¿no? Porque siempre es la idea de que priman las cosas sobre las personas, y eso es digamos, una idea terrible que vuelve a cobrar fuerza
ahorita en este contexto actual. Aquel día veía un meme de las pocas cosas, ¿no? Que esta noche en el noticiero iban a entrevistar a la mamá de un cajero automático que había sido quemado, a ver, que nos contaba la mamá y que le iban a decir al cajero automático que porque estaba abierto a esa hora. Bueno, en fin, cierro paréntesis, creo que se entendió un poco el meme, pero prima la idea de las cosas sobre la idea de las personas y esa idea de la seguridad y esa idea de la propiedad privada es impresionante, ¿no? Realmente nos ha atravesado y además es la propiedad de la tierra, ¿no? Porque en eso, digamos, todavía estamos muy aferrados a modos coloniales en términos, digamos, de nuestra formación y conformación social, política, pero también cultural. Y entonces, esa idea de que yo tengo los recursos, el dinero y la razón para formar mi ejército que proteja mis bienes, sobre todo, yo me protejo también con mi fierro, pero mis bienes que me los protejan. Digamos, entonces también hay múltiples expresiones, ¿no? Entonces había un paramilitarismo, los orígenes son muy regionales, muy localistas y tienen que ver con la manera en que se configura la economía política de cada región y la política en general de cada región, ¿no? Entonces uno conoció, por ejemplo, el modelo chucureño, muy ligado a la inspección de policía de San Vicente y del Carmen de Chucurí, y ellos conformaron ejércitos privados también paramilitares y se ha escrito mucho alrededor de esa idea del modelo chucureño y de cómo le exigían a cada familia campesina que tenía que prestar una persona para engrosar ese ejército privado y que si no lo hacía tenía que el diario de esa persona pagarlo en plata, ¿no? Entonces eran unas vacunas a los campesinos muy tenaces. Y allí formaron también como su ejército, pero pues hay expresiones como el MAS, ¿no? Los ejércitos de los narcotraficantes, al servicio ya muy tipo escuadrón de la muerte, y hay otros que tenían una fundamentación muy anticomunista, abiertamente anticomunista políticamente, y digamos se estructuraban alrededor de eso, insisto, otros no necesariamente. Y esa emergencia después, digamos, se conoce o se viene a unir y articular muy convenientemente para después sentarse a negociar en la figura de la SAUC. Pero hay diversas expresiones, ¿no? Hay unas que nacen muy ligadas a los ejércitos, como esta que les digo, o a la policía, hay otros que nacen más ligadas al narcotráfico, hay otros que nacen más ligadas a la ganadería, a los terratenientes y a los ganaderos, y depende de eso también su modus operandi, etcétera, etcétera. Pero la idea general es como la posibilidad de crear mi propio ejército privado para defender en mis bienes y para anteponer mis intereses, ¿no? Y como esto es absolutamente funcional al Estado, y en los casos en donde el Estado o en donde los militares, donde los batallones y los policías no hacían parte, digamos, orgánica de la estructura paramilitar, pues servían con armas, servían con intendencia, con logística, digamos, prestándose también en términos de apoyos logísticos para el accionar paramilitar. Entonces, digamos, después del uso y el abuso del estado de excepción que fue en los 70, ¿no? Del estado de excepción y de conmoción, que ahorita también hay rumores de eso, es decir, congelar los derechos y las libertades civiles y individuales y colectivas por un momento, por una supuesta o real, digamos, conflictividad social. Entonces se congelan los derechos y el Ejecutivo tiene rienda suelta para digamos, apresar, perseguir, señalar, capturar a personas sospechosas. Entonces hubo un uso y un abuso de esa figura en los 70, al desgastarse pasa rápidamente en los 80 a esta figura del paramilitarismo que recoge esas expresiones anteriores que te digo como pájaros, etcétera, pero que sí le da un giro mucho más ligado pues al Estado como tal, y empiezan a consolidarse en diferentes regiones. Entonces, después, pues muy famosa la de Puerto Boyacá, ¿cierto? Con Andegan, porque además ellos sí tenían una plataforma política anticomunista muy estructurada.
pues muy famoso, digamos, el MAS, que no solamente se veía en Medellín, en Córdoba, sino que también al sur del país con Carranza, que también tenía su ejército privado y muy ligado pues a estos negocios que, digo yo, no era muy clara la línea entre lo legal y lo ilegal allí. A veces tenían unos marcos legales que les favorecían hacer ejércitos privados y después eso, pues el Las Convivir fue un gran ejemplo de ello. A veces actuaban sin tener ese marco legal, pero digamos esa delgada línea entre lo legal y lo ilegal siempre ha sabido ellos cómo manejarla, ¿no? Entonces, esa idea de la seguridad privada y particular, de la poca regulación de armas, eh, del poco sentido y valor de la vida, de que parece que la vida de algunos vale más que la de otros en este país, de la poca discusión sobre realmente qué significa una democracia y si nosotros realmente estamos en una democracia y cómo hablamos igual de democracia nosotros que defender la democracia desde plazas hasta ahora el mismo ministro de Defensa que se supone y habla, digamos, en nombre y en favor de un fortalecimiento de una supuesta democracia. Creo que esas son tareas y preguntas pendientes que entendemos nosotros, cómo estamos entendiendo desde distintas maneras lo que es realmente una democracia. ¿Qué clase de democracia queremos nosotros? Nosotros con varios colegas hemos dicho lo que hay que hacer ahorita es profundizar la democracia, reconocer la crisis de la democracia representativa y fortalecer otras expresiones de la democracia como la democracia directa y la democracia participativa. Obviamente no echar a un lado la democracia representativa, pero entender su crisis y trabajar sobre ella y efectivamente profundizar las otras y trabajarlas de manera articulada. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta inicial, es esa idea de la seguridad privada, de la seguridad armada, que por mucho tiempo significó un apoyo del Estado y por eso es paraestatal, o sea, al lado del Estado. De diversas maneras fue la ayuda, unas directa, abierta y descarada, incluso hay condenas al Estado frente a eso. Y otras de manera más soterrada con apoyos en operaciones, apoyos de tipo logístico, que diría uno supuestamente se acaba con la desmovilización y con el proceso de Santa Fe de Ralito en el 2006, perdón, pero que realmente no es así. Hay múltiples fallas en la ley de desmovilización, hay múltiples errores de los que nunca se hablaron tampoco abiertamente, nunca han sido reconocidos, y hay un reciclaje de ese paramilitarismo que nos estalla en la cara con el caso Cali, ahora, digamos, en la historia, ahorita en la coyuntura actual. Listo, perfecto. Muchas gracias, Silvia. Teniendo en cuenta lo que nos acaba de contar y de contextualizar Silvia, yo le quiero preguntar a Alexa, si somos una cultura que tiene un fuerte arraigo donde priman los objetos y donde prima lo privado y donde prima el yo, en esta cultura de país que tenemos con expresiones tan delicadas como las que hemos visto, los más de 200 asesinatos a firmantes de la paz. Alexa, ¿cómo ha sido el proceso de reincorporación? ¿Cómo hace una persona como por ejemplo tú, una mujer joven, para entrar en todo este cúmulo, en este acumulado de historia y de cultura que nos tiene en este momento con civiles disparándole a civiles que están marchando? ¿Cómo ha sido el proceso de reincorporación para ustedes? ¿Qué ha significado para ustedes ese entrar en esta sociedad? Ha sido difícil, supongo. ¿Cómo han roto ustedes también con todo el estigma que puede traer encima el hecho de ser una persona que le apostó a la paz en Colombia? Pues, bueno, particularmente fue complicado. Fue complicado y me tocó hacer todo mi proceso de reincorporación en Bogotá. No conocía Bogotá. Yo soy vallecaucana, yo soy de Tuluá. Toda mi familia es de allí. Pero pues Bogotá es otro nivel, ¿no? Entonces yo llegué aquí con una compañera que se llama Ivonne, veníamos a hacer comunicaciones. Y por ejemplo, o sea, en el campo, así tú no conozcas a nadie, es buenos días, buenas tardes, hasta luego, buen camino. Cuando llegamos aquí a Bogotá, y vas con las personas mayores, ¿no? Con los señores, con las señoras, el trato es, en el campo, o sea, es exclusivo. O sea, entonces cuando llegamos aquí a Bogotá,
era como, mirábamos un señor o una señora, buenos días, buenas tardes, y la gente era como que, estas viejas que... Y con mi compañera decíamos, marica, aquí la gente es rara, ¿cierto? Pero no lográbamos dimensionar, pues porque, o sea, nos llevábamos 8 días aquí en Bogotá y no lográbamos dimensionar lo que significaba vivir en Bogotá, una ciudad que está a 1000 por hora todo el tiempo, y donde precisamente las mismas dinámicas de la inseguridad obliga a la gente a que cada quien va para donde va y el que se cayó se le pasa por encima asunto, pero yo voy para mi reunión. Entonces fue también como tratar de entender eso, y en medio como de estas dinámicas, por ejemplo, como no caer tampoco en ese individualismo, en ese egoísmo que tiene la sociedad como tal. O sea, no, el egoísmo y el individualismo no es solo de Bogotá, eso es de Colombia, ¿no? O sea, eso es de Colombia y es una cosa que se ha dejado ver en estos tiempos porque hay mucha gente que carece de empatía. O sea, como que mi mesa puede estar llena, mi nevera puede estar llena, la notificación de la tarjeta del banco suena cada mes y todo está bien, y si yo estoy bien, los demás que se jodan, ¿no? Y esta sociedad colombiana ha sido muy dada a eso. Yo creo que lo que ha venido pasando en estos últimos años con los paros, somos otra generación, claro está, ¿no? Que nos ha tocado comer más mierda que a nuestros propios viejos, que a nuestros mismos tíos, que a nuestros mismos padres, que a nuestros mismos abuelos, ¿no? Y que seguramente nos seguirá tocando más duro que a ellos. Eso yo creo que ha de una u otra manera logrado despertar medianamente una empatía o al menos un respeto para con los demás, ¿no? Muestra de ello el que hoy podamos decir de que llevamos más de un mes en paro. Yo he estado saliendo a lugares donde en este momento los muchachos se paran y se enfrentan contra la policía y el SMAT porque las señoras están pendientes con agua con bicarbonato, con leche de magnesia, porque a la 1 o 2 de la mañana están haciendo una fogata para hacer un canelazo, porque la gente está mojada, porque la gente tiene frío. Y es como decir, oiga, yo no puedo ir a ponerle el pecho a la policía, pero sí sé que usted se puede ahogar con un gas de esos vencidos que está tirando la policía. Venga, lo de agua con bicarbonato. O sea, yo he estado en lugares donde los conjuntos tiran pan, tiran sándwich a la 1 o 2 de la mañana. Y eso es un tema de empatía. O sea, y empatía no es que no quiere decir que es que todo el mundo tiene que irse a echar piedra y a ponerle el pecho a la gente de bien y a la policía, ¿no? Pero pues este tipo de cosas se han venido dando, y reitero, creo que han sido las condiciones en que nos han tocado vivir, bueno, nos han tocado, no, yo hasta ahorita me estoy desempolvando así, ¿no? Pues además que cuando me fui para la guerrilla era muy sardina, tenía 15 años. Entonces como que llegar aquí a hacer mi vida de adulta y seguramente comenzar a reblujar dentro de mis emociones, vivir como parte de mi adolescencia refundida a los 30, además. Entonces, o sea, saber que hay pelados, por ejemplo, que hay muchachos, que hay muchachas que aquí en Bogotá, cuando entre comillas el mundo está normal, tienen que determinar entre si pagan un Transmilenio o se comen una empanada con un café porque no hay más. Ese tipo de circunstancias obligan a la gente, a los muchachos, a las muchachas a crear ciertos lazos de empatía, y bueno, yo creo que muestra de ello es lo que hay, particularmente, pues uno sabe en qué momento da su opinión y en qué espacio, ¿no? O sea, reitero, si aquí la gente se mata porque el uno es hincha de Millonarios y el otro es hincha del Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Que tampoco hay como, o no hemos como sabido respetar los demás en ese tipo de cosas, y eso que es un deporte, pues yo no, o sea, sí, yo sé que estoy en un proceso de reincorporación, que ya van a ser 5 años, pero pues el palo tampoco está para hacer cuchara, para uno decir que, pues, o sea, como que yo no me voy a parar en cualquier estación de Transmilenio a decir, yo soy exguerrillera, estuve tantos años, no sé qué, no, o sea, no da para eso, la situación no da para eso, y reitero, o sea, como que uno sabe medianamente en qué momento y en qué espacio da algunas opiniones, ¿no? Porque pues, vuelvo y repito,
porque aquí si tú pones un trino o pones cualquier cosa en las redes, o sea, aparece la gente, o sea, acribillándote fatal. Entonces, en términos de lo que está viviendo el país y en términos de política, es mucho más fatal. Alexa, yo quiero contarte que tuve la oportunidad de estar en el año 2016 en el voluntariado de paz que se hizo pues hacia las zonas veredales que estaban recién creadas, que fue un espacio que se hizo para estudiantes universitarios. Yo estuve en Mesetas, en Mariana Páez, y no me puedo quedar sin hacerte esta pregunta. A mí me impactó mucho la disciplina que maneja pues la persona que hizo parte de la guerrilla de las FARC. ¿Conservas esa disciplina o eso se ha ido perdiendo desde que saliste de la estructura? Yo creo que en ese momento yo creo que siempre ha habido un orden y uno se queda con algo, además porque fue mucho. Yo estuve 11 años, ¿no? Y en medio de todo, cada quien de manera muy particular se queda con algo de lo que fue la vida guerrillera. En ese momento en que tú vas a la Mariana Páez, pues todavía no estaban constituidas las zonas veredales como tal, o sea, eran PTNs, que eran los puntos transitorios de normalización, y obviamente no se había hecho entrega de armas y se estaba todavía dentro de un régimen o dentro de una disciplina político-militar, ¿no? Desde el levantado y todo, yo he levantado, yo digo, fue puta, yo madrugué muchos años, hubo tiempos en que no podía dormir sino media hora, 40 minutos, para seguir madrugando aquí en Bogotá. Bueno, las condiciones me lo permiten también, sí, pero hay orden, pero uno conserva un orden. Por decir, hace poco, con todas estas lluvias, estábamos en el portal de la Resistencia con una amiga, y ella se quitó su bolsita y la insuruyó hacia lo maldita sea, ¿no? Y yo me quité mi bolsita, la sacudí, la doblé y la doblé tal cual se doblaban las casas de campaña como cuando era guerrillera, por ejemplo, ¿sí? Y así por el estilo hay muchas cosas. La comida sigue siendo muy similar, la forma de preparar, de todo. Yo creo que cada quien se queda con algo de esa universidad. Genial, genial, genial. De verdad que sí, es una experiencia bien curiosa. Efectivamente no habían entregado las armas. Creo que para todos nosotros como estudiantes universitarios, muchos de semestres muy bajitos, pues fue muy impactante llegar y ver pues las mujeres prestando su guardia, ver que nos rumbeábamos en la noche porque rumbeábamos y había la fiesta, y al día siguiente si era 7 de la mañana era 7 de la mañana, si era 6 de la mañana era 6 de la mañana. Nosotros enguayabados, con los ojos empijamados, no podíamos levantarnos, y las personas de la guerrilla sí estaban muy, muy firmes con su disciplina, y pues daba un poquito de vergüenza realmente ver tanto desorden del universitario conociendo y también comprometiéndose un poco con ese papel del universitario, porque nosotros fue a eso, fuimos a comprometernos con que íbamos a replicar y con que íbamos a mostrar y a humanizar el proceso de paz que estaba ocurriendo. Creo que de alguna manera les hemos fallado, pero pues de eso charlaremos ya un poquito más adelante. Silvia, ¿por qué es considerado el acuerdo de paz en Colombia tan sobresaliente a nivel internacional? ¿Por qué todo el mundo quiere hablar del acuerdo de paz en Colombia? ¿Qué es lo que tiene ese acuerdo que lo hace tan particular, que lo hace tan paradigmático frente a los acuerdos que han ocurrido pues en otras latitudes y en otros conflictos armados internos? Pues ojalá hablaran más para que se denunciaran más el incumplimiento. Pero yo creo que parte del encanto radica en que intentaba darle el giro a muchos años, pues a lo que había sido denominado como de las guerrillas más antiguas, ¿no? Eso, digamos que allí radica parte también de su encanto, y que intentaba, digamos, articular este principio de que nada esté acordado hasta que todo esté acordado, aunque para muchos significaba un problema. También, digamos, mostró que desde el principio se pensaba como un sistema de cosas, ¿no? Como un todo orgánico articulado, y por eso es que
es una mentira y es falso dar cuenta de un cumplimiento parcial, porque no es esa la concepción, digamos, del mismo acuerdo. Es decir, el acuerdo está pensado integralmente. Y si solamente se escoge una partecita para mostrar y decir, mira cómo estamos cumpliendo aquí, pues ya de sí mismo contradice el espíritu mismo, ¿no?, del acuerdo, porque se pensaba como eso, ¿no?, como un todo integral que pensaba, digamos, atacar elementos muy estructurales que obviamente no solamente pasaban por temas de reintegración y de reinserción, ¿no?, que es un poco a lo que lo han querido reducir, ¿no?, a un problema de qué vamos a hacer con 4, 5, 6, 8, 10 guerrilleros, y entonces hacemos algo y lo mostramos a todos los medios, sino que realmente era o es, digamos, una propuesta más concebida en términos más sistémicos, ¿no? Entonces creo que esos dos elementos son muy interesantes para poder entender la importancia y la magnitud. Entonces por eso es mentira que se pueda decir que hay un cumplimiento parcial, porque eso en sí mismo va en contravía, digamos, del espíritu del acuerdo. Y creo que hay muchos elementos allí. Creo que parte de lo que hoy se recoge, aunque no sea tan explícito, creo que digamos, yo quisiera que la consigna de la defensa del acuerdo fuera más explícita en este paro, pero yo sí creo que se recoge, porque este paro tiene todo que ver con lo que pasó en el 21N, que es un paro que sí hablaba mucho, mucho del acuerdo de paz, o sea, que sí ponía en el centro, o sea, estábamos haciendo ese ejercicio catárquico post-Guayao del no, y muchos estábamos en el ejercicio de decir qué vaina, miren en lo que ha pasado, o sea, teníamos todas las posibilidades como país, no como FARC, ni nada, como país, como de hacer un giro en la historia, y no lo estamos haciendo. Entonces había un dolor frente a eso, y de eso se trató el 21N, y luego se siguió hablando, ¿no? Y esta idea que es fundamental del acuerdo, y es la idea sobre el concepto de seguridad. Yo estuve trabajando mucho con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, una de las instancias del acuerdo, y digamos que esta idea de cambiar esta idea de la seguridad de las armas por una seguridad más humana, más integral, que respondiera a eso que decía yo al principio, de los intereses, deseos y necesidades de las comunidades diversas que hay en el país, porque este país es habitado por la diversidad que quieras en términos poblacionales, pero también sociales, pero también culturales, etcétera. Entonces, digamos que creo que esa idea, si hubiera primado y si nos hubiéramos enfocado a no es un punto como tal, no necesariamente es el 3.2, bueno, que el que esté ahí el tema de la Comisión Nacional de Garantías, sino el sustrato, que era esa idea de la seguridad, de una idea diferente de seguridad que claramente peleaba con la política de seguridad y defensa de este gobierno. Creo que nos hubiéramos seguido ahorrando muchas vidas y muchos muertos también, ¿no? Alexa, por acá nos están preguntando. Jorge Eliezer Sánchez Díaz nos está preguntando desde nuestro Facebook Live: ¿cuál es tu posición frente a las disidencias, por un lado, y frente al incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado colombiano? Entonces, pues acá me acaban de soplar la pregunta por el WhatsApp, entonces te la dejo de una vez ahí, te boto la pelotica caliente para que nos cuentes. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu postura? Bueno, referente al tema de las disidencias, yo creo que es la respuesta, las disidencias han sido la respuesta de un poco de gente, de hombres y mujeres que estuvieron en las FARC y que en cierta medida pues no hallaron qué hacer ante los incumplimientos, ¿no? La nueva Marquetalia surgió de eso. Si aquí hacemos memoria a Jesús Santrich, quien fue parte de la mesa de diálogos y como una de las cabezas redactoras del acuerdo que está impreso en este momento,
el fiscal que había nombrado Juan Manuel Santo, Néstor Humberto Martínez, con la DEA orquestaron todo un montaje. Y más allá de querer extraditar a Santrich y hacerlo ver como un narcotraficante, era sabotear directamente un proceso de paz, ¿no? Que hoy en día no pueden decir que no. El año pasado en la Comisión Primera del Senado, a Néstor Humberto Martínez lo llamaron al orden, entre comillas, porque aquí nunca pasa nada, y todo quedó al descubierto de que había sido un montaje, ¿no? Y que después de todo este montaje orquestado, reitero, por la Fiscalía y por la DEA, pues se conoce, no, que meses después se conoce el surgimiento de lo que se conoce hoy en día como la nueva Marquetalia, y que la nueva Marquetalia son un reguero de tipos, conozco la mayoría, que en la realidad fueron tipos de combate, de dirigir, de conducir tropas. O sea, no se fue a liderar el pelado o la sardina que llevaba un mes o 2 años de ser guerrillero. No. Son tipos de 20, de 30 años de experiencia guerrillera. Y que se fueron para allí, por decir, al Paisa Oscar lo persiguieron hasta el último momento. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el Paisa Oscar Comunicaciones, cuando estaba en Miravalle, hoy en día donde se hace el rafting. Y una vez hablando con el tipo, ya se habían entregado armas. Y yo una vez hablaba con el tipo y le decía, Paisa, a usted nunca le han quitado el operativo, ¿no? Y cuando uno estaba en operativo, pasaba el avión bombardero para allí, pasaba el marrano para allí, otro marrano, un avión de inteligencia, pasaba la no tripulada, pero al Paisa nunca le quitaron el operativo militar. O sea, como que todo el mundo entró en proceso de dejación y reincorporación, menos el Paisa, ¿sí? Entonces, ante ese asedio y ante esa intención de querer sabotear el proceso de paz, pues no iban a parar el asedio contra este man, ¿no? Y hoy en día hace parte de la segunda Marquetalia. Entonces, creo que si estoy de acuerdo o no con ellos, yo creo que yo particularmente no soy quien para decir tienen la razón o no, porque es que es muy berraco, no sé, estar aquí en la casa y yo ir a estar pensando en terminar aquí con ustedes, ir a comprar el pan y que alguien me diga, vea, la están esperando allí para matarla y yo saber que me voy a ir a comprar el pan, pues yo no me voy, ¿sí? Pero pues de ahí para allá la historia les dará la razón o se las quitará. Okay. Que las disidencias y como todos estos fragmentos que se han venido dando de lo que se conoce como disidencias, han asesinado gente nuestra, claro que sí, las disidencias de Gentil Duarte, que fueron las primeras disidencias que se conocieron, si ustedes recuerdan el año pasado una movilización de puros firmantes del acuerdo, a lo que se le denominó, ¿cómo fue que se llamó esa vaina? La vigilia, bueno, en conclusión, era un poco de hombres y mujeres de diferentes partes del país, y esa movilización se dio a base de que un tipo que había sido tan importante en los procesos que se estaban dando en ese momento, en términos de reincorporación, como Albeiro Porremundo, como lo conocimos, fue asesinado por las disidencias de Gentil, ¿no? Entonces, o sea, todo tiene sus cosas, ¿no? Y últimamente hemos conocido de que están más divididos que cáscara de huevo, pero bueno. Y lo otro, ¿cuál era la otra pregunta que hacía? ¿Cuál es tu postura frente a los incumplimientos del Estado colombiano pues con la implementación de los acuerdos? Mira, yo cuando asesinaron a Ever, un médico que fue guerrillero, y lo asesinaron, ponle, hace 2 meses y medio, yo lo decía, y era que, o sea, si uno no supiera, o si uno supiera, si uno no supiera, es el tema, de que muchos de nuestros compañeros y compañeras han sido asesinados por las disidencias, yo ya me hubiera devuelto para el monte, pero yo no me pienso devolver para el monte a seguir haciéndole juego al tema, ¿no? O sea, nosotros en un principio dijimos que la implementación no iba a ser fácil, pero tampoco que iba a ser tan catastrófica como está hoy en día. ¿Sí? Y muestra de eso, yo digo, yo prefiero irme del país en una eventualidad de que se ponga más complicado, no sé, amenazas, qué sé yo. Yo prefiero irme del país antes de que volverme al monte. Así declaran la conmoción interior, por ejemplo. Porque creo que cuando yo estaba en el monte,
yo nunca pensé en desertarme, porque yo dije, a mí nadie me convidó, yo me vine solita. Uno, dos, si me voy, si me deserto, por ejemplo, yo pensaba, si me deserto es haberle mentido a la gente que estuvo conmigo tantos años en situaciones tan complejas combatiendo al soldado en ese momento, hablándolo pues en palabras coloquiales como es la jerga guerrillera, o era la jerga guerrillera. Y hoy en día creo que con la visibilidad que tengo, me conoce mucha gente, conozco muchísima gente también, y creo que devolverme para el monte en este momento, más allá de lo que ya mencionaba, lo pongo en ese mismo escenario, es haber engañado a la gente y sería decepcionar a la gente que ha creído en mí, a la familia que tengo, que el destino me dio la oportunidad de escoger, ¿no? Porque pues si una cosa teníamos clara era que el acuerdo de paz no era con Juan Manuel Santos, era con el país. Entonces, así como dijo Celia Cruz, al mal tiempo, buena cara. Fuerte, muchas gracias al compañero que nos puso la pregunta ahí en el chat del Facebook Live. A quienes quieran hacerle preguntas, a Silvia, a Alexa, pueden dejar las preguntas, acá me las van a ir soplando por el WhatsApp para que se las vaya formulando a las compañeras y poder seguir tejiendo este diálogo, tanto de país, creo yo, como académico, además, que nos ayuda a construirnos como administradores públicos en formación, estos saberes de estas dos mujeres poderosas con experiencias y con saberes tan diversos. Bueno, continuemos entonces con las preguntas que teníamos como formuladas para el espacio. Yo quiero preguntarle a Silvia, desde tu perspectiva como académica, Silvia, ¿tú consideras que se está avanzando con el cumplimiento del acuerdo de paz? ¿Cómo ve la academia el cumplimiento o no cumplimiento? Ya hace un rato nos hablabas acerca de que el incumplimiento de una parte incumplía el espíritu total del acuerdo, ¿no? Como académicos y como académicos en formación, nosotros los administradores públicos, ¿de qué manera también podemos aportarle a esta implementación de los acuerdos? ¿Cómo podemos exigir, hacer presión como sociedad civil para que estos acuerdos se vayan desarrollando y finalmente se cumpla con el espíritu de lo que es el acuerdo de paz? Bueno, yo creo que de manera particular, bueno, la academia no es un todo homogéneo, ¿no? Aquí hay una gran diversidad. Yo, digamos, creo, pienso y practico una academia, digamos, muy vinculada con la realidad, muy en términos de reflexión y de construcción. Yo creo que en la SAP hay toda una posibilidad y la posibilidad de hacer apuestas y de materializar mucho del ejercicio que significa pensarnos un país distinto. Creo que eso es lo que están diciendo de múltiples maneras, la primera, segunda, tercera, cuarta, décima línea en las calles, que no podemos seguir, que no podemos volver a la normalidad, ¿no? Que llaman algunos, no podemos hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada. También había una pinta muy bonita de que ellos van a seguir siendo iguales, nosotros ya no vamos a seguir siendo los mismos, no, y las mismas, pues no queremos volver a esa tal normalidad, porque está todo muy mal en esa normalidad, ¿no? Todo muy mal, los niveles de desigualdad, los niveles de represión, de exclusión, de racismo, de clasismo. No puede ser que hoy en día todavía digan los indios tienen que estar en el monte, es decir, un montón de temas que creo que no vamos a seguir construyendo este tipo de formación cultural, sino que al contrario vamos a deconstruir un montón de cosas que desafortunadamente estaban muy enraizadas en la cultura política colombiana, y creo que hay un quiebre allí que se tiene que materializar por un lado, y creo que los que son llamados a estar en la administración pública tienen mucho que decir. Creo que el acuerdo de paz nos recordó algo que muchos veníamos, digamos,
reflexionando y ejerciendo, que era este tema del enfoque territorial, o sea, es decir, tenemos que volver a pensar en una descentralización real en este país, en darle la voz a las regiones, en darle la voz a los territorios, en saber que si bien Bogotá ha sido parte de las últimas movilizaciones, este país sigue siendo muy centralista y muy irresponsable con lo que pasa, digamos, en diferentes territorios, sobre todo, pues obviamente los gobiernos, básicamente, pues el Congreso, etcétera. Esa ventana de oportunidad con la posibilidad de que las curules de la paz y de las víctimas vuelvan, allí se abrió una ventana de posibilidad y creo que ese tipo de discusiones de ir y venir desde el territorio y volver al centro y ir otra vez a los territorios es muy importante y creo que allí los funcionarios de las administraciones públicas tienen un papel fundamental de ser muy consecuentes con esas necesidades que ven en territorio y que realmente los funcionarios y funcionarias estén al servicio de que esa posibilidad de vida digna se pueda materializar. Hace mucho tiempo que la administración, desafortunadamente, que los funcionarios, digamos, no están en función y que los servidores no están en servicio de la gente, de las mayorías, ¿no? Hace mucho rato que nos dimos cuenta que nosotros somos las mayorías y que desafortunadamente hemos sido sistemáticamente excluidos. Y yo creo que ahí el papel de ustedes como administradores públicos es fundamental, ese pensarse por el qué hacer, porque digamos, toda una discusión ahora, ¿no? Si se necesitaba una nueva constitución o no, pero por lo menos que la que esté realmente sirva para orientar el sentido del funcionario público. Es decir, en serio a mí como funcionario me tienen que convencer que es que la educación es un derecho, en serio a mí como funcionario me tienen que convencer que es que la salud es un derecho, o sea, a mí como funcionario me tienen que convencer, ¿cierto?, que el derecho a la vida es fundamental y que nada puede pasar por encima del derecho a la vida, o sea, en serio a mí como funcionario público me tienen que convencer de eso, cuando se supone que en lo más elemental que está, digamos, en la Constitución, insisto, hay toda una discusión sobre la necesidad de reformarla o no, aquí nos podemos quedar discutiendo, pero creo que hay unos básicos que tienen que volverse el sentido común del trabajo de los funcionarios y los servidores públicos. Es que tienen que tener claro que deben estar en función de la comunidad y no ni de intereses particulares, ni de intereses privados, ni de intereses gremiales, ni de intereses de sectores económicos y políticos, sino de la comunidad y de los ciudadanos y las ciudadanas en general, de las organizaciones, de la realidad. O sea, es imposible que el DANE diga que en Colombia hay 6 millones de personas que comen una vez al día y que los funcionarios no digan, pucha, ¿y yo cómo estoy aportando para que eso no siga siendo una realidad en mi país, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, ¿y yo qué puedo hacer? Pero el funcionario debe tener claro, ¿cierto?, qué puede hacer desde su lugar. Seguramente no se le va a exigir todo, pero tiene una función, tiene un lugar específico y desde allí seguramente que va a saber qué hacer desde su trabajo y desde su función. Entonces yo digo, bueno, la academia en general, bueno, hay distintas maneras de concebir la academia, pero creo que de manera particular los egresados de la SAP como funcionarios y servidores sí tienen un papel fundamental en eso. Genial, muchas gracias y pues ahí nos queda la inquietud para las compañeras y compañeros que nos están viendo en Facebook Live, cuál es nuestro quehacer y cuál es nuestro papel, no solo en la implementación de estos acuerdos, sino además en esa transformación de las instituciones y del Estado colombiano desde adentro, ¿no? Alexa, por acá nos están haciendo una pregunta para ti. ¿Cómo has sobrellevado el tema del paro desde tu labor en temas de fotografía, teniendo en cuenta la persecución, las amenazas y todos estos riesgos a los que se enfrenta el firmante o la firmante de los acuerdos de paz? Yo creo que no, nada, diría la gente de bien, ser amiga de vándalos me ha permitido ser amiga de los vándalos y de las vándalos me ha permitido estar como en muchos espacios. De hecho, mucha gente o la gente que me conoce
me conoce por mi trabajo en la calle, y es en la protesta y en el tropel, ¿no? Hay que tener cuidado, obviamente, porque uno sabe que tanto los muchachos y las muchachas que están en la calle haciendo parte de las primeras líneas se enfrentan a una maquinaria militar. La semana pasada, por decir, bueno, no, recién llegué, a mí se me acabó la clandestinidad en Bogotá, exactamente por entrar en una controversia con un coronel. ¿Sí? Fue en el paro del 2017, el paro de profesores. Yo estaba grabando todo el procedimiento, las instrucciones del procedimiento que iban a realizar al escuadrón, con el escuadrón del SMAT. Y de un momento a otro el tipo me pregunta, ¿cómo que usted está grabando todo? Y yo sí, tengo todo grabado, ¿y por qué las instrucciones, además ya habían reventado con aturdidoras y gases lacrimógenos la manifestación? Estábamos sobre la estación de Modelia. Y el tipo me dice, no la voy a colgar porque le puede ir, dijo, no me va a publicar eso en internet porque le puede ir mal. Yo estaba recién llegada, entonces como que hasta ahí fue puta. Y hasta ahí me llegó la clandestinidad, porque 2 horas después RCN estaba, los titulares de RCN, por ejemplo, que nada sorprenden, era como que coronel amenaza o le coquetea a periodista de las FARC, ¿no? Y como que salía parte del expediente de mi vida, porque pues hace poco había sido la 10ª conferencia, y bueno, se habían dado entrevistas y ahí salía como parte de mi vida, y bueno, ahí se acabó como todo el tema de la clandestinidad. La semana pasada estaba en el Portal de las Américas, hoy en día Portal de la Resistencia. Estaba a unos 15 metros de una tanqueta y de la nada llegó, o sea, pusieron 2 tanquetas así a ponerla con todos sus juguetes, por decirlo de una manera, contra la primera línea. Yo estaba transmitiendo y haciendo fotografía, y de un momento a otro me arrimó el capitán y me dice que hiciera el favor y evacuara el perímetro, que porque estaba impidiendo el desarrollo, la ejecución del protocolo. Entonces, uno, no estoy impidiendo nada porque yo no manejo la tanqueta. 2, tampoco estoy accionando la escopeta con la que ustedes están tirando a matar a la gente. 3, ¿a quién le temen? ¿Cuál es el problema? Estamos transmitiendo, hay tantas personas conectadas en este momento y estoy haciendo fotografía. Y no estoy impidiendo ningún protocolo porque no estoy a 2 metros de ningún agente del SWAT. Tiene la tanqueta allá, ustedes están allá, usted está aquí porque se ve. Usted está violando el protocolo, ¿sí? Y entonces como que sáquenla. Se llegaron 5 tipos del SMAT como a querer sacarme, ya eran las 2 de la mañana, que hay que decir de que las agencias van, los reporteros, las reporteras de agencias van 2-3 horas y se vienen. Y yo andaba con un amigo de una cuenta también que difunde muchas noticias del paro, y bueno, y cuando no hay paro también, que se llama El Parche Crítico, y él era como, vámonos, yo le dije, yo me voy a ir. Entonces llegaron los 5 tipos como a querer sacarme a la mala. Yo le dije, no me toquen, míreme, estoy identificada, soy prensa, hay un derecho constitucional, hay un artículo. Yo le dije, ustedes, que me dice el capitán que me iba a judicializar. Le dije, pues judicialíceme lo que le dé la puta gana, pero lea el artículo 20, 21 y 22 de la Constitución, esto es trabajo de prensa. Pero obviamente fueron discusiones así, pues porque con el SMAT no se puede hablar así como que venga, hágame el favor, se evacúe, siéntese, tómese un café. No, con ellos no se puede. Obviamente a voces a todo pulmón, y afortunadamente la comunidad fue la que se metió y les dijo como que no la van a sacar, y no los van a sacar, porque mi compañero en medio de todos estaba llenando como de temor, y era como, vámonos, parce, vámonos. Yo no me voy a ir. Entonces yo me indigné, me acuerdo tanto que me indigné, me quité mi máscara de gas y les dije, entonces, ¿qué me van a hacer? ¿Van a hacer lo de Allison? Aquí estoy, tiré la cámara al suelo. Háganle. Pero que les quede claro que aquí no les tenemos miedo ni a ustedes ni a sus pistolas, y no nos van a amedrentar, y vamos a hacer nuestro trabajo de prensa. O sea, hacer prensa hoy en día es fatal, con toda la violación de derechos humanos que hay. ¿Sí? O sea, es una amenaza, la prensa hoy en día es una amenaza, y por eso, y los medios que hablan de lo que está pasando en el paro tergiversan. Por eso tuve el orgullo y el honor de decirle no a Caracol Televisión para el uso de mis imágenes cuando me abordaron por DM en Instagram, que si les concedía el permiso, y les dije no, el día en que ustedes le digan la verdad al país de lo que está pasando en este paro, si es necesario les regalo mi trabajo Full HD y mis fotografías en RAW, de lo contrario no.
y días después utilizados mi trabajo. Bueno, ya se están entendiendo con mi abogado. Porque antes no ponen, o sea, no era que es que, cortesía Alexandra Marín. Sí, mi nombre es María Alexandra Marín, pero yo no aparezco así en las redes sociales. Uno, y yo no les hago cortesía de nada. Y tres, si quieren hacer imágenes, que vayan y que pongan el pecho, como vamos los reporteros gráficos, independientes, alternativos, a chupar gas, a ponerle hasta plomo, estaban echando ayer, según de cuentas, en el portal de la Resistencia. Entonces que vayan, que no se ganen, así como diría la senadora de ellos, que trabajen, vagos, ¿no? Pero mientras tanto no me ha pasado gran cosa, ¿sí? Porque también uno sabe cómo es el tema en términos de fotografía, y es estar ahí como cuidándonos. Creo que el tema de hacer fotografía también es un tema de cuidado, porque tú no puedes coger a un chico encapuchándose y tirar la fotografía, no. Es un tema de que nos cuidamos todas y todos, ¿no? Y todo ha sido tan tenaz, que bueno, que ahí nos vamos como conociendo las caras, o bueno, uno mira a los chicos y las chicas encapuchadas con sus escudos y lo ven a uno y como que todo bien, ¿sí? Porque ellos son los que están en el terreno, ellos son los que saben, son los dueños de su barrio, de su parche, ¿sí? Entonces, por ahora todo bien. Muchas gracias, Alexa. Muchas gracias, Angélica Chingate Cáceres, por esa pregunta tan interesante que creo que le da también un poco a la médula de este asunto, de ese nuevo quehacer que como reportera gráfica Alexa Rocchi pues nos entrega pues a la sociedad. Creo que es una nueva forma también de servirle al pueblo, muy bonita y muy artística. A la profe Silvia le quiero hacer una pregunta que nos está mandando Daniel Alberto Quiñones. Nos pregunta: ¿por qué las políticas socioeconómicas que dieron inicio a las guerrillas en el territorio nacional mutaron a otras actividades ilícitas y algunas no siguieron en la lucha por el pueblo, por mejorar de alguna manera en los territorios a la población, al indígena, al pobre, al desplazado? Se puede ver o se puede plantear que sí existió una mutación de algunas expresiones armadas en el territorio nacional, que cambiaron sus formas, que cambiaron sus actividades, que de pronto utilizaron algunas actividades ilícitas para poder mantenerse en esa lucha, como nos lo está planteando Daniel, o cómo se puede ver desde la historia pues ese fenómeno sociopolítico de las guerrillas. Sí, toca un poco interpretar la pregunta, porque él preguntaba por unas políticas económicas y después estaba yo un poco confundida. Pero yo pienso que desafortunadamente, no en todos, creo que de todas maneras, así como de todas maneras, los diferentes frentes también responden a dinámicas de economía política de cada región y de cada territorio, y cada uno es diferente, y digamos, mal haría también uno en generalizar. Seguramente habían guerrillas o hay guerrillas como lo eran las FAREP, que eran mucho más jerárquicas y que podían en algún momento tener algún tipo de elementos más de un orden homogéneo. De todas maneras, sí habían elementos de orden territorial y regional que sí eran diferenciados. Entonces, claramente, en algunos territorios sí había una relación distinta con la población, y en otros desafortunadamente, y es lo que uno ha podido leer, interpretar, entender y también recoger de diversos trabajos y entrevistas, y es que sí eran más un ejército muy externo que llegaba a las comunidades. Y obviamente este tema del narcotráfico, creo que nosotros debemos darle una vuelta sin tanta doble moral. O sea, vamos a hablar del narcotráfico, hablemos del narcotráfico. Hablemos del narcoestado, hablemos de la narcoguerrilla, hablemos del narcoparamilitarismo, hablemos del narcotráfico realmente. Porque es que uno a veces se pone y entonces sí, pero es que unos sí y otros no, cuando desafortunadamente, digamos, el narcotráfico está metido hasta el tuétano en esta sociedad, ¿cierto? Y entonces, en efecto, uno dice, y ese afán, digamos, ahorita de despejar las vías que lleguen al puerto, a los puertos, en donde también se negocia parte de la cocaína, etcétera,
y entonces, ¿qué pasa con los ciudadanos de bien que tienen negocios ilícitos con el narcotráfico? Entonces, no hablemos de ellos, ¿no? Porque esos son empresarios de éxito. Entonces, no, realmente hablemos sin doble moral sobre el narcotráfico, digamos qué vamos a hacer con el ejército de raspachines que viven realmente de la hoja de coca, qué vamos a hacer ahí sí en escala, ¿no? Hasta los que más se lucran realmente con este Estado. Vamos a legalizar cuánto es el dinero realmente que está en nuestras sociedades relacionado con el narcotráfico, con el microtráfico, qué pasa con las Guapito, denuncias de tráemela. relaciones con microtráfico en diferentes calles, etcétera. Entonces, un poco la invitación es a Guapo. eso, o sea, sí, yo no digo, insisto, desde lo que he leído, estudiado, sé que, digamos, las FARC no fue ajena a estas dinámicas de financiación, pero es lo que digo, que así como no es ajena a la dinámica de como sociedad en general colombiana frente al tema de lo que ha significado el narcotráfico en las finanzas de un país que además es profundamente, su economía se basa en la informalidad y en la ilegalidad. Entonces, si tú tienes un país cuyas economías se basan en esas dos dimensiones, pues entonces hay mucho, digamos, tela que cortar en cuanto a ese tema, ¿no? Total, profe, muchas gracias por ese sorbo de realidad que nos acabas de dar, porque creo que sí es muy importante pues tener esa perspectiva de si vamos a hablar de las economías ilícitas, hablemos de las economías ilícitas en todas las esferas de la sociedad, hablemos de las economías ilícitas que penetran el Congreso, el Senado, la Cámara de Representantes, la administración pública, incluso la vida cotidiana del señor de acá de la tienda que por debajito de cuerda vende cocaína traída y manchada de sangre del Cauca. Entonces hablemos las cosas con ese sorbo de realidad y con ese sorbo de sentido común que la profe Silvia nos regala ahorita. A mí me gustaría preguntarle a Alexa, ¿cómo se tramitan los disensos en las bases? ¿Ustedes continúan siendo unas bases? ¿O cómo funciona ese tema de no estar de acuerdo con algunas decisiones de pronto que toman las cabezas visibles del movimiento de comunes? ¿De qué manera, qué alternativas han encontrado ustedes para tramitar esos disensos? Ahorita que la estructura como tal como que se disolvió un poco con los acuerdos de paz. ¿Tienen algunas formas, además pues de las convenciones que ustedes hacen, supongo que anuales, de qué manera tramitan esas diferentes formas de pensar y de ser dentro de los comunes? Bueno, primero que todo, contarles de yo llevo 3 años que no hago vida de militante con ningún partido. En este momento trabajo solamente con un parche, una colectiva feminista que se llama Somos un Rostro Colectivo. Genial. Pero pues lo que había antes es que obviamente, claro, ya no está el comandante como en otra época, que eran las órdenes, pero pues como todo partido hay unas, y toda agrupación humana hay unas disciplinas y hay unos mecanismos de dirección, que me imagino que todavía se sostienen porque todavía existe el partido. Yo entré a estudiar, terminé sexto semestre de artes visuales, entré a estudiar y como que dije, necesito una época de mi vida sabática sin recibir orientaciones ni órdenes partidarias, además porque es otra cosa. Entonces, pero pues me imagino que sí, o sea, como todo partido tiene sus mecanismos de discusión y debate. Listo, perfecto. Yo creo que, bueno, primero que todo agradecerle a todas las personas que se han estado conectando. Hemos tenido alrededor de 35, 40 personas conectadas que para nosotras como primíparas en la Escuela Superior de Administración Pública, porque este foro lo está organizando primer semestre nocturno de la escuela en apoyo al paro nacional. Pues para nosotras es un gran reto y es un gran honor tener dos mujeres pues tan sabias y con tanto que entregarnos a nosotras que estamos empezando en esta carrera como administradoras públicas y que nos estamos enfilando hacia la transformación de las instituciones desde adentro, ¿no? Que también son otras diferentes formas de luchar y de ser y de hacer dentro de todo este movimiento de transformación de la juventud. Entonces, muchas gracias a las compañeras y compañeros que se han estado conectando.
Muchísimas gracias a ustedes dos por participar. Yo quiero cerrar con una pregunta que nos inquieta y que, digamos, como mujeres acá en la Escuela Superior de Administración Pública, queremos preguntarle a Alexa. Y es, Alexa, tú de todo lo que aprendiste dentro de la estructura, de todo lo que aprendiste en tu vida guerrillera, ¿qué quieres dejarle a estas personas que te están viendo, que además tienes un montón de fans y por ahí veo que te etiquetan Alexa Rochi, no, eso la gente está genial porque pues creo que tienes un reconocimiento público gracias a tu trabajo artístico y visual? ¿Qué te gustaría compartir de los aprendizajes, de las lecciones de vida que puedes tomar de tu vida guerrillera a todas estas personas que en este momento nos están viendo y que además muchas están en esa lucha en las calles? Muchas de mis compañeras y compañeros están en Héroes, en el Portal de la Resistencia, en diferentes puntos de resistencia. ¿Qué nos quieres regalar esta noche como lección de vida, Alexa? Me la puso dura. No, yo, o sea, es que... Espérame a ver, maquino rápido, a ver si... No sé, son tantas cosas, pero yo creo que yo creo que, o sea, las personas que están en las calles, la gente que me conoce dice, la gente que me conoce sabe que en medio de todo he tratado de ser como muy coherente con lo que soy, con lo que fui, lo que soy y mi hacer, ¿no? Yo creo que una de las cosas a la gente que, como tú lo mencionas, que está en las calles y que ha venido haciendo resistencia, es que uno tiene que ser exactamente eso, ¿no? Ser coherente con la historia pero con esa historia que nos ha golpeado tanto a esta inmensa mayoría, ¿no? Entonces creo que ser consecuente con esa historia y sobre todo dar el debate y la pelea y la resistencia por esa coherencia vale la pena. O sea, que no hay que esperar que a uno le reconozcan de manera individual, pero uno sabe seguramente los pelados y las peladas que en ese momento están en la adolescencia a la vuelta de unos años tendrán que agradecerle a esta generación que en el 2021 se paró duro en las calles, que puso muertos, que puso sus ojos, literal y en sentido figurado, en las calles, que pusieron también a disposición su libertad, porque el día de mañana seguramente no tengan que y comiencen a ser funcionarios o empleados y tengan que comenzar a tributar a partir de ganarse en cagados 1.400.000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Y en el sistema de salud, que no lo iban a privatizar absolutamente con la reforma de la salud. Yo creo que esos, mejor dicho, nadie nos quita lo bailado. Muchas gracias, Alexa. Creo que eso nos queda como generación en resistencia y sí, definitivamente vamos a dejar un legado y vamos a dejar una herencia a esos que vienen atrás de resistencia y de lucha. Silvia, yo quiero preguntarte algo. ¿Tú consideras que en términos sociológicos y culturales en Colombia se ha cambiado el imaginario respecto a la forma como tramitamos los conflictos? ¿Ha habido un avance como en la pedagogía de paz en Colombia? ¿O estamos muy estancados en ese inculcarle a las nuevas generaciones que los conflictos no se tramitan a través de la violencia? ¿Tú qué opinas acerca de eso, profe? Bueno, yo creo que hay que detenernos un momento y pensar en lo que nosotros entendemos por este tema de la reconciliación y la no violencia. Porque creo que no entendemos lo mismo y que tiene que ver desde qué lugar de enunciación nosotros hablamos sobre eso. Yo creo que quienes fundamentalmente nos enseñaron a tramitar conflictos violentamente fueron las élites de este país, que han sido y son profundamente violentas. Las élites de este país históricamente han sido profundamente violentas.
Y digamos, eso nos ha atravesado luego como sociedad. Pero hay que mirar el origen de la cosa, ¿no? No es, sí, no es que, hay esos campesinos con machete que son como medio atravesados, no, 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 las élites políticas de ese país son profundamente violentas, ¿sí? Y luego viene un montón de elementos, efectivamente, de la cultura y de la sociedad que van, digamos, recreando diversos elementos de la cosa. Entonces yo sí creo que nos toca mirar qué entendemos por la no violencia, qué entendemos por reconciliarnos, por ejemplo, ¿no? Eso de que, ay, ya, desen la mano y hagan de cuenta que no pasó nada, y de que entonces no hay que hablar de lo que pasó, ¿no? Lo que pasó ya está allá, ya no vamos a hablar de eso, no, hay que hablar de lo que pasó. ¿Y qué significa el tema de la reconciliación y la no repetición? Hablemos de eso que no nos gusta, de que es de eso de lo que no estamos de acuerdo, de eso que nos produce indignación, pero sobre todo para que pactemos como sociedad que no vamos a estar dispuestos a que siga pasando y que no vamos a aceptar como sociedad entre todos y todas. Es la única garantía de no repetición realmente. ¿Y qué entendemos nosotros por reconciliación? O sea, no puede ser, ahí sí se dan la mano y no pasó nada, y como si estuviéramos, ¿no? En la rectoría del colegio, que además muy mal tramitado, muy mal, todo muy mal en las rectorías de los colegios, valga la pena decirlo. Ahí lo digo con conocimiento de causa, además de ser profe de colegio también. Porque no se hablaba de lo que se incomodaba, ¿no? Solo se dejaba ahí porque es más importante un poco parecer que ser. Entonces hay que parecer muy civilizados, ¿no? Muy, muy empestecitos, muy, no, no esos salvajes que muchos dicen que somos desde Occidente, pues obviamente desde España para acá, desde 1492 para acá. Entonces yo sí creo que hay que construir una cultura, digamos, del diálogo, pero está bien emputarse también, digamos. Y ahí sí muy a lo que decía Jaime Garzón, ¿no? Que en este país se indignan porque uno dice hijo de puta, pero no se indignan porque hayan 6 millones de personas que tienen una comida al día, ¿cierto? Entonces, no sé, digamos, si le quitamos insisto, el moralismo de la pose, ¿no? Y de querer ser esta gente de bien, eh, pues yo creo que nos va a servir mucho para hablar que estamos entendiendo por cultura de paz, que estamos porque no es un pacifismo en sí mismo, de sí, porque sí, para sí, eh, que estamos entendiendo por reconciliación, ¿no? Algunos tendrán una visión, digamos, más venida desde lo judio-cristiano, que pues está bien, la respeto, pero algunos tenemos otras reflexiones sobre lo que es la reconciliación. Y creo que tenemos que hablar de eso, no dar por sentado lo que es, sino hablar de lo que nosotros queremos y sobre todo la función social de eso, ¿para qué nos va a servir eso? En términos de lo que queremos construir para este país. Perfecto, profe, muchas gracias. Vamos con nuestras últimas 2 preguntas y yo creo que ya vamos cerrando. Me envía una pregunta para Alexa. Dice, cuando hacía mi pregrado estuve en el Caguán y luego vino el Plan Colombia. Creí que nunca llegaría el proceso de paz y fue bien, realmente me dio esperanza. Pero al ver la estructura de este estado tan profundamente clientelista, con élites tan arrodilladas y un paramilitarismo tan activo, ¿no se han arrepentido? Pues yo lo decía al inicio, ¿no? O sea, desde un principio supimos que iba a ser complicado el tema. También que este no era un proceso de paz o un papel firmado con un presidente, sino que era más allá de eso, era un compromiso con un país que de manera directa o indirecta, algunos sectores más que otros habían sido golpeados y que hoy en día son víctimas de lo que fue nuestro accionar. ¿Sí? Porque las FARC no era ninguna organización, no éramos ningunos querubines escapados del cielo. Y que si hay miedo, marica, yo no me quiero morir. Claro. Pero pues está más allá de eso, creo que es un compromiso, es una voluntad que hay, ¿no? Y creo que muestra de esa voluntad es que la mayoría de quienes le dijimos sí al proceso de paz, pues andamos como que cada quien por su lado, dándonos bandazos con la vida, no dejándonos matar, 1, y 2, pues tratando de, en medio de las circunstancias y de las complejidades que
que es el pensar diferente en un país como este, pues cumplirle al país, ¿no? Mejor dicho, ahí sí como decía mi mamá, toca ir comiendo e ir tanteando. Listo, perfecto. Y una última pregunta ya para cerrar a la profe Silvia. ¿Cómo incentivar a los jóvenes y en general a los colombianos y colombianas por medio de las ciencias sociales a conocer su propia historia y no cegarse a la realidad? Yo creo que ese cambio en la cultura política que yo hablaba al principio es muy importante. Nosotros, pues digamos, no lo hablo en particular, pero yo suelo hablar en plural. Somos muy de esa generación de que en la casa no se habla de política, ¿no? Porque son cosas que incomodan, entonces no hay que incomodar, hay que ser muy, no, muy puestecitos, lo que decía ahorita, ¿no? Muy, y una cosa de realmente en serio, que nos hizo mucho daño, de la figura del patrón, ¿no? De que no hay de que hay que tenerlo allí, que no hay que todo es desafiar a la autoridad, digamos, es terrible, ¿no? Hay que obedecer ciegamente, no hay que cuestionar la cosa. No, resulta que no, hay que cuestionar y hay que actuar por la convicción y no por la obligación y hay que reflexionar sobre las cosas y hay que conversar con el que no está de acuerdo conmigo, porque pues chévere, o sea, de eso se trata también la diversidad. Y yo creo que eso está pasando un poco ahora, ojalá de realmente vayamos para allá, en el sentido en que no aguantemos más autoritarismos de ninguna clase, ni a nivel personal, ni a nivel familiar, ni a nivel político, ni a nivel de ninguna clase. Y creo que ahí los jóvenes tienen un elemento muy importante, ¿no? En términos de cuestionar, sobre todo de argumentar, de saber, digamos, que el quid del asunto es ganar con los argumentos y con las convicciones, y de que no está mal embarrarla, y de que claro, entonces el dicho, ay, es que los errores se aprenden, pero cáguela y verá que todo el mundo le cae encima. Y entonces, en qué momento vamos a aprender? ¿No? ¿En qué momento yo voy a decir, sí, la embarré, qué vaina, aprendí esto, realmente me dan un espacio y un tiempo pues para poder poner en práctica lo que aprendí, pero aquí hay unos niveles de una cosa es el discurso, ¿no? Sobre la paz y sobre no sé qué, y otra cosa es una práctica muy así por debajo de cuerda, que yo creo que se está rompiendo, que se está quebrando, y tengo fe en que eso pase, y creo que allí los jóvenes tienen un papel fundamental. Pero no, que no se vuelva una cosa en sí misma, no, porque las vanguardias no me parecen del todo. Y creo que si bien los jóvenes, y me les quito el sombrero, ya estas canas me sacaron de ese lapso, creo que es muy importante los diálogos intergeneracionales, que son absolutamente necesarios. Creo que esta idea de la hiperoriginalidad, de que todo nace conmigo, muere conmigo, nos hace mucho daño. Creo que tenemos una historia riquísima, diversa, que nos pone a conversar entre muchos y muchas desde diferentes escenarios sobre lo que pasa hoy en día. Entonces creo que ese papel de los jóvenes, primero de cuestionar, segundo de no seguir una cultura autoritarista, patronal, pues del patrón, y tercero de generar diálogos intergeneracionales que vayan mostrando esos errores, pero también esas experiencias chéveres, y que vayan alumbrando un poco como el camino, porque ahorita todo se torna muy confuso, ¿no? Creo que esos serían los elementos. Listo, mujeres. Nuevamente agradecerles un montón por su presencia en este espacio. Por ahí me preguntan por las redes sociales de Alexa y por las redes sociales de Silvia. Me dicen que quieren clases con la profe Silvia, que cómo hacen. Entonces, si me regalan sus redes sociales para que las personas que nos están viendo las puedan seguir, les agradeceríamos un montón. Yo soy la peor por redes sociales. Como @AlexaRochi, 2 al suelo. En Twitter igual, AlexaRochi, 2 al suelo. Y en Facebook como AlexaRochi. Listo. Profe Silvia, ¿tú cómo apareces por ahí en Twitter para que te puedan seguir? No, yo soy la peor para las redes sociales y todos los días me digo, tengo que estar más juiciosa con eso, pero no, en mi Facebook es Silvia J. Becerra Hostos, OSTOS,
Y mi Twitter es @becerrahostos. Imagínate, fue el Twitter me votó por defecto y ahí lo dejé. No soy malísimo para eso. Pero bueno, ahí voy aprendiendo también de todos ustedes, de la importancia de estos escenarios, sobre todo en esta virtualidad que nos envuelve. Yo de mil amores, las clases donde sea, para las que sea, mañana tengo otro espacio, voy a estar en Kennedy a las 5 de la tarde también y hay otro espacio virtual y de verdad que hacer de cada escenario una clase en el sentido de que aprendemos, que escuchemos y aprendamos de todos y todas. Listo, mujeres, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por este espacio tan rico. Creo que todos quienes nos estuvieron siguiendo en el Facebook Live, pues les mandan muchos agradecimientos porque aprendimos mucho, pudimos interactuar un montón y creo que tejimos un poquito más de esos saberes que necesitamos como sociedad y como comunidad acerca de este proceso tan importante que son los acuerdos de paz. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Pues desde acá les mandamos un abrazo gigante. Desde acá con Victoria les mandamos un abrazo gigante. Y que tengan una muy bonita noche. Cuídense mucho, muchas gracias por estar acá. Gracias. Chao. Chao, Abrazo mujeres, fuerte a gracias. todos y todas.